Habilidades para la comunicación oral. Habilidades innatas y habilidades aprendidas. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo exige llevar a la acción nuestras aptitudes, las cuales deben reflejarse en actitudes que den como resultado acciones eficaces. Es así como aptitudes, actitudes y habilidades, así como el actuar de cada uno, influye notablemente en su forma de ser y en su conocimiento o comunicación oral con los demás. Una habilidad es la disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en áreas de actividades determinadas, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en su respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. Las múltiples situaciones en las que los procesos de comunicación se presentan en forma continua y permanente nos obligan a utilizar nuestras potencialidades para generar conductas o acciones que son vistas como habilidades necesarias para lograr una influencia favorable en nuestro entorno y ser aprobados por los demás. Tales habilidades generalmente se desarrollan acorde a las ideas personales. La clave para lograr la potencia en la comunicación depende entonces de la capacidad de desarrollar habilidades que nos permiten adaptarnos con facilidad a los tipos más variados de situaciones y actuar de forma que apruebe los demás y uno mismo. Ángel Majorana, en su libro El arte de hablar en público, menciona dos tipos de habilidades en la comunicación, las innatas y las aprendidas. Las aptitudes innatas y derivadas, naturales y adquiridas, el estudio integra y templa, pero no crea. Por otra parte, todo orador tiene una manera propia de concebir y expresarse. Lo que es útil a uno perjudica a otro. En este orden no existen normas constantes y tampoco hay categorías fijas. Entonces, reconocemos que algunas personas poseen ciertas cualidades naturales sobresalientes que influyen para tener éxito en su comunicación. Una constitución física armoniosa, simpatía, una voz sonora, un carácter firme y honesto. Existen también aptitudes como la entonación de la voz, la fluidez al hablar y la gracia de movimientos corporales. La expresión de gestos, la dirección de las miradas, etc. Todas estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta llegar a convertirse en verdaderos talentos. La fórmula de elementos visuales, vocales y verbales. Los estudios de Albert Mehrabian, uno de los principales expertos en la comunicación interpersonal, señalan que para lograr la efectividad de la comunicación es importante la unión de tres tipos de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que hablamos, que son 1. Visuales, 2. Vocales y 3. Verbales. Con la finalidad de utilizar estos tres tipos de elementos para desarrollar habilidades que causen mayor impacto en nuestra comunicación oral. Usaremos una fórmula fácil de reconocer a la que llamaremos la fórmula BBB por cada uno de los elementos que la componen. Los elementos visuales se relacionan con la imagen física de los demás que perciben de nosotros en el momento de la comunicación, la forma de gesticular y de movernos, los desplazamientos que hacemos, el arreglo personal o vestuario que usemos. La apariencia física está determinada por tipo de cara, complexión, estatura, color de ojos y cabello, la manera de vestir y los objetos o accesorios que se portan. Como una habilidad ligada a los factores de personalidad física, manejamos estos elementos visuales como estímulos que enviamos al receptor o público para provocar un impacto favorable en nuestra comunicación a través del contacto visual, la postura, los movimientos, los gestos o la expresión facial, el desplazamiento y el manejo de los espacios físicos. Los elementos vocales son las modulaciones que percibimos en la voz, como la entonación, la velocidad, el volumen, la énfasis o la fuerza,
el ritmo, la proyección y la resonancia. Saber manejar la voz es uno de los factores indispensables y más notables para el desarrollo de la habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar personalidad con voz. Mebrain señala que el tono y la calidad de la voz pueden determinar la eficacia del mensaje y la credibilidad del comunicador, citado en Decker 1992-48. Sin habilidad vocal, simplemente no lograremos comunicarnos de forma oral. Para incrementar o mejorar la voz, necesitamos seguir las recomendaciones de algunos expertos que reconocen dos aspectos importantes. Un aspecto, la función que cumple la voz en relación con el mensaje. El segundo aspecto, las características vocales que imprimen el significado a la palabra oral. Los elementos verbales se refieren a todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o significado que se obtiene del mensaje que transmitimos. Para explicar cómo se produce este impacto, analicemos lo que ocurre en una situación de comunicación. En los primeros segundos, al comunicarnos, lo primero que hacemos es vernos unos a otros. Cómo somos, cómo nos vemos, cómo estamos vestidos, etc. Los elementos visuales producen el primer impacto para la aceptación o rechazo de la interacción, pues conforman la primera impresión. El sentido visual capta rápidamente la información y con base en nuestra percepción selectiva recibimos, analizamos, evaluamos y emitimos el primer juicio de aceptación o rechazo hacia el comunicador y su mensaje. Enseguida apreciamos la voz. Al vernos unos a otros, al mismo tiempo escuchamos, por lo que los sonidos de la voz son los que reforzarán o modificarán la primera impresión formada por los elementos visuales. ¿Cómo lo dice? Hace que las interpretaciones de lo que escuchamos refuercen o modifiquen el primer juicio visual hacia el elemento o el comunicador, ya que la entonación o el énfasis de la voz puede modificar la percepción sobre la persona e incluso cambiar el significado del mensaje. Racionalizamos el contenido. Las ideas convertidas en palabras serán el elemento verbal que complete la evaluación de aprobación o rechazo hacia el mensaje o el comunicador, pues es en este plano donde se examina el tema y sus derivaciones, el mensaje y nivel de vocabulario empleados, junto con los sonidos de la voz y las formas visuales del comunicador, que completan el mensaje y su interpretación como un todo.